Bueno, hablamos de lo que es la competencia laboral esta noche y tenemos invitados que nos van a orientar respecto a este tema. Damos la bienvenida, por una parte, al licenciado Víctor Vacaflores, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está, licenciado Vacaflores? Qué gusto de que nos visite en Hora 23. Buenas noches, saludos. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Alex Chamán, docente en grado y posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Pública del Alto, también licenciado en Sociología, magíster en Psicología, tiene un doctorado en Educación Superior y un postdoctorado en Ciencia, además conferencista nacional e internacional. Doctor Chamán, qué gusto. Un agrado, mi distinguida, y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchábamos algunos datos estadísticos en la producción con la cual iniciamos este programa. Se refiere aproximadamente a que por lo menos un 8% de la población boliviana se encontraría con falta de empleo y este 8% se llega incluso a duplicar hasta un 15% en el caso de los jóvenes, que al parecer podrían ser el sector más afectado al momento de conseguir un trabajo, después de obtener la licenciatura o después de egresar de una universidad. Licenciado Vacaflores, ¿es realmente esta la realidad de lo que son las oportunidades de trabajo en nuestro país? ¿Cómo usted analiza desde el trabajo que realiza el Ministerio de Trabajo, vamos a reiterar, respecto a todas estas oportunidades de empleo que existen en nuestro país? No es evidente. Bolivia es el país con una tasa de desocupación de las más bajas de la región. Bolivia está en 4.5 según la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística al 31 de diciembre del 2016. En los términos del empleo, podríamos incluso categorizar como pleno empleo. O sea, usted estaba mencionando que Bolivia en la región es uno de los países con menor índice de desempleo. ¿Cuáles serán los países con mayor desempleo en la región? Brasil, Venezuela, Colombia, que están en 8.2, 8.5. Bolivia es un país que, si bien tiene una tasa bajísima de desempleo, tiene otro problema que es más pesado, de mayor conflicto, que es la calidad del trabajo y un porcentaje elevado de la población que está en la informalidad. Pero no es el único caso, Bolivia. Han habido esfuerzos en toda la región y en el mundo de formalizar al mercado informal, pero ese es un complejo proceso y tarea que el sistema capitalista desgraciadamente no permite. El sistema necesita un ejército de reserva, es decir, mano de obra barata para absorber. Parte de la migración, por ejemplo, tiene que ver con este fenómeno. En la actualidad, el esfuerzo que está haciendo el país con las medidas que ha planteado el presidente en mayo es incluso bajar esa tasa de 4.5 hacia abajo. Probablemente una estimación del desempleo a diciembre del 2017 estemos hablando de 3.6, 3.9%. ¿sí? Insisto que el mayor desafío en el caso boliviano es la calidad del trabajo, el trabajo permanente, mejores condiciones, etc. Y ese es un proceso. Hay muchas personas que no cuentan con un trabajo estable, un trabajo que esté bien remunerado, que les brinde seguridad. Hay muchas personas que trabajan en lo que usted mencionaba, el mercado informal, con trabajos temporales, sin contratos incluso. Sin contratos, sin derechos, sin salud, sin beneficios, sin dominical, sin vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El modelo, en el caso boliviano, o el plan de empleo en Bolivia tiene que leerse a partir del plan de desarrollo. Bolivia tiene un plan de desarrollo económico-social 2006-2020, donde ha fijado alrededor de más de 40.000 millones de dólares en este periodo. Eso significaría, una estimación la más humilde, una generación de cerca de los 600.000 fuentes de trabajo en ese periodo, ¿no? Bolivia tiene en realidad alrededor de 125.000 desocupados por año, ¿no?
Y el Estado ha generado fuentes de trabajo hasta el momento. Sigue siendo un desafío porque el trabajo es el elemento central de la vida. El trabajo es el hacedor, es el creador de todo. Todo lo que miran nuestros ojos es producto del trabajo, es producto del ser humano, de la transformación del ser humano de la naturaleza. Así es. Entonces, cuando hablamos del trabajo, del empleo, tenemos que hablar con el mayor respeto y para nosotros, insisto, es el acto creador de todo lo que uno hace. No es el medio de la acumulación del capital como es visto desde un punto de vista. Sigue siendo la contradicción, por eso, del mundo de la vida, el trabajo y el capital. Es decir, la riqueza y los que generan la riqueza. Pasa que la lógica es bien sencilla. Los que más trabajan son los que menos tienen. Los que más producen son los más pobres en este sistema, ¿no? Es esta contradicción que sigue en la pugna que nosotros pensamos que un día tiene que triunfar el trabajo sobre el capital. Pero eso es un tema muy complejo que tiene que ver con condiciones materiales nuestras, que tiene que ver con la región, que tiene que ver con la sobrevivencia del sistema capitalista, de los complejos que tiene las sociedades o los países como nosotros de alcanzar modelos distintos de desarrollo. Muy bien. Doctor Chamán, desde un punto de vista más sociológico, ¿usted cómo analiza las características de las fuentes laborales que existen en nuestro país y las características de desempleo? Antecito, mi estimada Paola, una necesaria puntualización. Durante la década de los 1990 se dio una debacle económica, sobre todo en los llamados países asiáticos, en los denominados tigres del Asia. Eso sacudió al sistema capitalista y una década después, para ser exacto, en el 2008, el sistema capitalista entra en su más grande, profunda y extensa crisis económica hasta el día de hoy, que no logra recuperarse, de manera tal que hoy a nivel mundial tenemos pues una recesión económica que es la paralización de los aparatos productivos y los grupos de poder económico, como de costumbre, endosan la pobreza, la miseria a las masas trabajadoras. De modo tal que hoy muy pocos países, entre ellos China, por ejemplo, tienen un crecimiento del 6-7%. Europa está más o menos por el 1%, América del sur, del centro por el 2%, un poquito más, un poquito menos, y Estados Unidos como que quiere recuperarse. ¿Por qué señalo esto, mi querida Paola? Porque desde los 1980 y 90, ante el descalabro del sistema capitalista, implementaron e impusieron a los pueblos del mundo, a las masas trabajadoras, una expresión canallesca del capitalismo, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo atentó contra las naciones oprimidas, pueblos del mundo, contra las masas trabajadoras, y en nuestro país, con mayor razón, en los países más empobrecidos es donde hizo mayor escarnio económico y social. Eso explica, mi estimada Paola, que fíjate, para el 2007 aquí en Bolivia el sueldo mínimo era una vergüenza, $60. Hoy felizmente casi se ha quintuplicado, estamos por los $280. Eso significa pues que ha habido importantes mejoras en materia económica que se va reflejando en una mejor redistribución de la riqueza social. Por los 2006-2007 teníamos una tasa de casi el 65% de pobreza aquí en Bolivia, un 49-50% de indigencia. Parecíamos un país hasta africano o nos asemejábamos a Haití. Felizmente hoy ha caído significativamente, pero aún así subsiste el subdesarrollo, subsiste el atraso. A la pregunta tuya de manera muy puntual, es cierto, el país ha mejorado con todo, ha mejorado. Sin embargo, tenemos más del 80% de empleo informal, es decir, buena parte de nuestra población, de nuestro pueblo, que trabaja sin derechos laborales y sin beneficios sociales. Eso disfraza las tasas de desempleo de cierta manera. Hasta cierto punto, pero en definitiva pone sobre la masa, sobre las masas empobrecidas, una condición de precariedad laboral,
una situación, como decía nuestro estimado Baco, de que están desprovistos pues en cuanto a derechos y beneficios, y eso los hace proclive a que tengan una calidad de vida precaria y por supuesto a que tengan insatisfacción de necesidades, sean primarias, secundarias, incluso terciarias, de manera consecutiva. Entonces, de lo que se trata es encarar pues las causas que engendran precisamente el desempleo, y a la postre pues van a ser las causantes de toda la gran problemática humana y social que hasta cierto punto pues se convierte en una especie de angustia humana. Permíteme, Tito, pero esta crisis, mi querida Paola, no es aislada, es de manera planetaria. La semana antepasada ha habido una ola de saqueos en Colombia, en Bogotá y en otros lugares, y mucha prensa no dice nada de aquello. En Perú, en Argentina, en Brasil también la situación económica está pues generando tanta inequidad que se ha agudizado la pobreza, la extrema pobreza. La CEPAL nos dijo que para el 2017 íbamos a tener más de 30 millones de pobres en la región, y efectivamente ha sido así. Pero eso es producto, entre otras cosas, no solamente pues del ejercicio de gobiernos neoliberales que viabilizan políticas en contra de nuestros pueblos, sino que además hacen que los ricos cada vez sean menos y los pobres sean más. Es decir, democratizan la pobreza contra los trabajadores. Muy bien, licenciado Baca Flores, hace un momento usted mencionaba que existen alrededor de 125.000 personas desocupadas. 150.000 personas desocupadas o en desempleo en Bolivia. Respecto al trabajo que realiza, a la labor que realiza el Ministerio de Trabajo, ¿se crean nuevas oportunidades de empleo anualmente? ¿Alrededor de cuántos nuevos empleos se crean por año? Y si estos llegan a abastecer la demanda que existe. En nuestro país el Estado siempre ha sido uno de los más grandes empleadores, siempre. Aunque en la teoría los empresarios son los que repiten continuamente que son ellos los generadores de empleo. Pero cuando estamos hablando de privados, estamos hablando no de la Confederación de Empresarios Privados exactamente, sino de las unidades económicas familiares, del autoempleo, de los grandes esfuerzos que hace la gente común y corriente, la gente sencilla. Parte del nivel positivo de la macroeconomía, ahora y antes, no se podría entender sin el esfuerzo, sin la dinámica, sin los grandes intentos de la población por resolver su tema económico. El tema central es el sistema. O sea, no es un problema exclusivamente del Estado, del gobierno, que tiene que ver con un contexto internacional que no es fácil, no es sencillo salir del mismo. Entonces, en el caso nuestro, yo quiero insistir, Paola, que por honestidad intelectual, el presidente en mayo hizo una propuesta de 5 modalidades, como él mismo lo llamó, un plan de urgencia. Está el del proceso de adoquinado, de las acequias, está el 5% para las empresas que absorban mayor cantidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Este es un plan de urgencia. ¿Cómo debe leerse desde el punto de vista de la honestidad intelectual? Es que el gobierno tiene un plan de desarrollo, y en el plan de desarrollo están las grandes inversiones. Son, creo que, más de 11.000 millones de dólares en carreteras. ¿Y cómo podríamos tener una imagen rápida del empleo que va a absorber carreteras? Hasta ahora el gobierno ha invertido en 4.300 kilómetros de carretera. Bien. La propuesta es 8.600, exactamente el doble. Lo que estamos diciendo es que hasta el 2020 se va a construir el doble de carreteras que hay en este momento. Eso va a absorber, por supuesto, mano de obra. Los complejos industriales, los complejos productivos, carreteras, hospitales, etc. Todo este proceso significa que el gobierno tiene un plan de empleo. Adicionalmente, esto por las condiciones externas,
se planteó estas modalidades, estas 5 modalidades de urgencia, para bajar ese nivel de desocupación de 4.5. Entonces, adicionalmente, esto es lo que quiero comentarte, es que la Dirección de Empleo hasta ahora se ha propuesto definir políticas de empleo en varios sectores, y lo menciono. ¿Qué es, cómo, de qué forma tiene que operar y actuar o dar la línea nacional el Estado en materia de absorción de las personas que han sufrido trata? Ese es un caso. Ustedes conocen la propuesta de 4% de absorción y 2% de las personas con discapacidad, tanto del Estado como de los privados respectivamente. Ese es otro elemento definido. Hoy día estamos trabajando en una línea para ver cómo el Estado tiene que resolver el caso de las personas privadas de libertad, tanto los que están hoy día dentro de las cárceles, ¿no? Porque una lógica sencilla nos dice que es la mejor forma de reinserción a la sociedad, personas con discapacidad. Y el otro tema tiene que ver con las personas migrantes. Estamos resolviendo, definiendo estos elementos que nos permitan bajar el nivel del desempleo, lograr mejores niveles de empleo de la población, nivel de vida, etc. Yo quiero insistirte en esa contradicción que te decía entre el trabajo y el capital, porque resulta que es la mayor contradicción. Resolver el conflicto no lo ha resuelto nadie hasta ahora en el mundo, y no hay perspectivas de que algún país pueda resolverlo. En nuestro criterio, desde el punto de vista ideológico, solo va a ser posible ello cuando esta disputa entre estos dos elementos, ¿sí?, nos muestre el triunfo del trabajo, es decir, de la acción del ser humano en función del bienestar de la población y no de la acumulación del capital. Muy bien. Doctor Chamán, hablamos de que en la población uno de los sectores más afectados al parecer serían los jóvenes profesionales. ¿Usted está de acuerdo con ello? Sí, en buena medida es cierto aquello. No olvidemos que Bolivia presenta un grupo etario principalmente juvenil. Tenemos una población bastante joven en relación a muchos otros países, especialmente europeos, cuya población es longeva. Y efectivamente nuestra juventud, pues, deseosa de acceder a fuentes de trabajo dignas que le permitan crecimiento, desarrollo, se ven bastante frustradas, unos más que otros, por la ausencia de fuentes de trabajo. Y esas frustraciones, mi querida Paola, no solamente se manifiesta pues en aquellos jóvenes que carecen, entre comillas, de una formación especializada, sino incluso de profesionales a nivel de técnicos, a nivel de profesionales que egresan tanto de universidades estatales como públicas, se encuentran que cuando se trata de poner en acción todo lo que han adquirido pues en periodos significativos de preparación, etcétera, etcétera, la realidad les dice que lamentablemente los puestos de trabajo son insuficientes, y es ahí donde se aprovechan pues quienes ofrecen los trabajos, porque ahí se va a aplicar de manera directa o indirecta de que el hombre es lobo del hombre, es decir, le sacan provecho. Digamos, se requieren 5 profesionales, ingenieros para tal, se presentan 50, entonces ahí van a imponer condiciones que van a ser bastante adversas, precarias incluso, y la pregunta es, ¿y qué sucede con aquellos que no acceden a una fuente de trabajo habiendo tenido cursos de formación, sea a nivel técnico, sea a nivel profesional? Terminan trabajando por lo general en la informalidad. Anhelos frustrados, el crecimiento y desarrollo no solo personal, sino también profesional relegado, y es una realidad lacerable, no solamente en nuestro país, sino en la región y en el mundo. Muy bien, voy a pedir a ambos que desde sus puntos de vista brevemente podamos dar las recomendaciones o el punto de vista, el análisis respecto a cómo reducir las tasas de desempleo en Bolivia y mejorar la calidad de trabajo en nuestro país. Comenzamos con usted, licenciado Vaca Flores. Un diagnóstico profundo, serio del tema del empleo de Bolivia inmediatamente nos arroja al tema educativo.
Chamán es docente de la UNSA y él creo que va a poder comprenderme o me gustaría que refuerces. Pasa que el sistema educativo, en el lenguaje más sencillo, es altamente teórico y no tiene conexión con el proceso productivo. Es decir, la brecha es demasiada grande. En el lenguaje de los empresarios dicen, no nos sirve. Cuando ellos demandan mano de obra, no sirven, no saben, no entienden, no saben lo que nosotros necesitamos. Y porque la currícula de la universidad no está definida en función de la producción. Hay una matriz en general que podríamos decir es de memoria. Y hay del que intente modificar cómo debería desarrollarse la educación en función de la producción. ¿Y quién define la producción? Yo vuelvo a insistir la tercera vez. Es el plan de desarrollo quinquenal. Sobre la base de ese plan quinquenal, toda la educación debería cargarse su orientación. ¿Qué quiere decir? Exagerando. Si el país descubre que debe dejar la minería, debe dejar todos los rubros de la producción para concentrar en la producción de alimentos, porque resulta que son los alimentos los que van a ser los necesarios en los siguientes 10, 20, 30 años, las universidades tendrían que girar hacia esas ramas, ¿no es verdad? Es lógico, obvio, elemental, pero no es así. Y yo quiero decirte un tema, y desde el punto de vista fraterno, en la elaboración del plan de desarrollo, que es la máxima, es decir, la forma como un Estado actúa, como debe actuar correctamente, es sobre la base de política pública. La política pública, la gran política pública en Bolivia se llama PDES 2016-2020. Muy bien. En esa elaboración no participó ni una sola universidad para apoyar, asesorar, orientar a ninguno de los 300 y tantos municipios, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento educativo es uno de los problemas y los desafíos que tenemos, que es estructural, porque no es de solución inmediata, sino de largo alcance. Ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. Y nosotros como ministerio, porque estamos a punto de un diálogo con el sistema universitario y con el conjunto de los municipios, queremos de manera conjunta trabajar dos elementos. Un estudio del mercado profesional. Yo te digo, Paula, yo le pido que vayamos con una breve conclusión, licenciado Flores, porque tenemos ya los últimos segundos. Estos dos investigaciones que estamos proponiendo en la actualidad, que es un estudio del mercado profesional y un estudio del empleo en Bolivia, son los que nos van a dar las pautas de los pasos inmediatos, y nos parece que ese es uno de los desafíos al que tenemos que construir universidad, municipios, gobernaciones, intelectualidad, etcétera, etcétera. Necesitamos un mayor conocimiento de la realidad para emprender los desafíos. Muy bien. Una breve conclusión, por favor, respecto al tema, doctor Chamán. Hace días conversaba con un gran amigo, gran hombre, el licenciado José Bernal, sobre esto, y concluíamos que fundamentalmente el problema, Paola, es del sistema. Pero si estamos en la lógica del sistema capitalista y su expresión, un capitalismo de Estado que es más humano, que te genera una mejor redistribución de la riqueza social, que viabiliza, implementa más políticas públicas en favor de las grandes mayorías, ese es el contexto de Bolivia. Yo apostaría para que haya una mayor industrialización. A mayor industrialización puede, pues, centrarse un mejor desarrollo y progreso, pero efectivamente, lo decía nuestro amigo Baco, tiene toda la razón en el entendido de que la educación tiene que cumplir un papel decisivo para aquello. Y desgraciadamente a nivel de educación tenemos grandes falencias en todos los niveles. Fíjate, en pleno siglo XXI seguimos teniendo una educación como hace 500 años, libresca, memorística, repetitiva, en que hay un divorcio pues de la formación académica investigativa con la realidad social, su problemática, el quehacer que hace a la producción social. Entonces hay muchísimo que hacer, mi estimada Paola, pero yo creo que cada uno de nosotros, seamos profesores, catedráticos, estudiantes, tenemos que, por amor a esta querida Bolivia y a las grandes masas empobrecidas, tenemos que esforzarnos al máximo por ser muy buenos. Porque una de las expresiones también es nuestra mediocridad.
Si somos mejores, con toda seguridad que vamos a empujar el carro para una Bolivia con mayor progreso, desarrollo, bienestar. Y aprovecho un cariñoso saludo para las mujeres, en particular para las mujeres de nuestro pueblo, que en medio de sus problemas, adversidades, siguen batallando por dar lo mejor a sus queridos hijos. Muy bien, gracias, doctor Chamán. Agradecemos también la presencia del licenciado Bacaflores. Con esas conclusiones cerramos el tema y rápidamente tenemos algo por anunciar por parte del Ministerio de Trabajo. Lo hacemos muy brevemente, por favor. El Ministerio ha tomado la decisión que para el día de mañana es horario continuo en todo el país. Estamos estimulando, estamos convocando a todas las organizaciones e instituciones para que puedan participar en el banderazo. Creemos que solo esta señal es suficiente porque todos estamos comprometidos con el gran sentimiento que tiene el país del regreso al mar y de la expresión potente, fuerte, que se va a desarrollar el día sábado. Todo el mundo esperamos que esté en la carretera La Paz-Oruro. Muy bien, agradecemos la presencia esta noche del licenciado Víctor Bacaflores, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo, y de la misma forma del doctor Alex Chamán, docente en grado y posgrado de la UNSA y de la UPA y licenciado en Sociología, entre otros títulos. Gracias a ambos por estar presentes. Hasta otra oportunidad.